Saludos, aquí Dude the Builder, y en este nuevo video vamos a estar empezando una nueva serie, ya que en la serie del curso de programación en Go hemos logrado cubrir ya la gran mayoría de los aspectos del lenguaje como tal. Y ahora pues lo que vamos a hacer es una serie de videos en donde vamos a cubrir el uso de Go en la vida real, ¿verdad? Ya teniendo una base de cómo funciona el lenguaje como tal, pues vamos a empezar a ver cómo podemos utilizar Go para resolver problemas como tal en la vida real, y específicamente utilizando las herramientas de la librería estándar sobre todo, ¿verdad? Y vamos a comenzar con el paquete HTTP, el net HTTP, que viene siendo un paquete sumamente complejo, ¿verdad? Tiene muchísima funcionalidad, ya que cubre prácticamente todo tipo de interacción dentro de ese mundo del protocolo HTTP, que es lo que viene siendo el mundo web, ¿verdad? En el mundo web vamos a tener el modelo cliente-servidor, donde los clientes hacen solicitudes, lo que en inglés se conoce como el request, y el servidor pues prepara una respuesta, ¿verdad? Envía al cliente una respuesta, lo que se conoce en inglés como el response. Y ese modelo se ve reflejado aquí en el paquete net HTTP de Go. Pueden encontrar la documentación en golang.org, ¿verdad? O utilizando GoDoc en la línea de comandos. Y para trabajar un ejemplo sobre el lado cliente, eso es lo que vamos a estar trabajando en este video, el lado cliente, ¿verdad? Dentro de una aplicación en Go, cómo podemos servir ese rol de cliente, ¿verdad? En el protocolo HTTP. Vamos a estar utilizando un servicio que se conoce como el JSON Placeholder. Y el JSON Placeholder lo que provee es como si fuera un servidor de JSON con un API REST, ¿verdad? El API REST es lo que se conoce como un servicio en donde, utilizando estrictamente el protocolo HTTP y lo que se conoce como los verbos, ¿verdad? En HTTP el cliente puede enviar ciertos requests utilizando los verbos, que estos vienen siendo get, post, put, head, patch, ¿verdad? Delete. Y utilizando esos verbos del protocolo HTTP, el cliente entonces le está diciendo al servidor qué es lo que quiere, ¿verdad? Qué es lo que quiere hacer. Y el URL es el que va a establecer qué recurso en el mundo de REST, los tipos de datos, ¿verdad?, que estamos transmitiendo y recibiendo se conocen como recursos, en inglés los resources. Pues los verbos dicen qué es lo que queremos hacer, y el URL es el que va a especificar qué recurso o recursos es sobre los que vamos a estar trabajando, ¿verdad? Y JSON Placeholder nos permite hacer eso sin tener que montar un server y una base de datos ni nada de eso. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en el caso de el servicio de JSON Placeholder, nos dan unos ejemplos utilizando el API de fetch en JavaScript, la función, ¿verdad? Fetch, de cómo, por ejemplo, ver un recurso en específico. Tenemos el URL y vemos al final que está el número 1 ahí, que eso viene siendo el ID, ¿verdad? El recurso son posts. Estamos simulando básicamente como si esto fuera un blog o un sistema de manejo de contenido, y queremos ver los posts, pero específicamente queremos ver el post número 1, ¿verdad? Esto es cuando queremos ver un solo post, ¿verdad? En el caso que queremos ver todos los posts, pues el mismo URL, pero no especificamos ningún ID, simplemente el final es posts, y pues entonces vamos a recibir el listado de todos los posts. Y así por el estilo, pues si vamos a crear entonces un recurso, pues vamos a ver que el URL es posts, pero entonces vamos a utilizar el método post como tal, ¿verdad? Que aquí pues esto es una coincidencia, que posts y post la misma palabra, pero aquí esto viene siendo lo que se conoce como el verbo en HTTP, la acción que queremos hacer, y en un API REST post es para crear recursos nuevos, ¿verdad? Acá no se está especificando ningún method,
porque cuando no lo hacemos, pues el default, por defecto, es get, ¿verdad? Y cuando es get, lo que queremos es ver un recurso. Cuando queremos crear un recurso, usamos post, ¿verdad? Cuando queremos actualizar, hacer un update a un recurso, podemos utilizar put, ¿verdad? Aquí estamos usando put para actualizar un recurso por completo, ¿verdad? Todos los campos del recurso. Y también se puede utilizar patch. Y en el caso de patch estamos actualizando un solo campo, ¿verdad? Del recurso. Y entonces también se pueden eliminar, ¿verdad? Hacer delete de los recursos, y precisamente utilizando el método delete, ¿ok? Así que vamos a estar utilizando este servicio para el ejemplo. Así, vamos a regresar aquí al terminal y vamos a entrar al código. Aquí tengo un ejemplo donde vamos a estar haciendo el request de un post en específico, como el ejemplo que teníamos allí en el site de JSON Placeholder. Tenemos el URL aquí y estamos entonces al final especificando el ID 1, ¿verdad? Pero entonces, parecido, ¿verdad? a esa función fetch en JavaScript, en Go tenemos una función a nivel del paquete HTTP que se llama get. Que de hecho también hay una a nivel del paquete que es post, y otra que se llama head, ¿verdad? Que son los diferentes verbos que más comúnmente se utilizan, ¿verdad? Dentro de la interacción en HTTP. Pues en el caso de get, lo único que tenemos que especificar es el URL, y él nos va a devolver entonces una respuesta, ¿verdad? Que esto viene siendo el tipo de dato http.response, ¿ok? En el paquete HTTP tenemos unos tipos de datos que son bien importantes, que viene siendo el request, ¿verdad? Y el response. Y también vamos a estar viendo más adelante el client, que viene siendo una representación del cliente, ¿verdad? Normalmente en el mundo HTTP, cuando hablamos de un cliente, pues estamos hablando de un browser, un navegador. Pero también existen otros clientes como curl, ¿verdad? Y herramientas que accesan servidores web y que no son navegadores. Y nosotros en Go podemos hacer una aplicación que sirve como un cliente web. Y para eso hay un tipo de dato definido en el paquete HTTP, que es el client. Aquí no lo estamos utilizando como tal directamente, estamos utilizando esta función que es parte de esas funciones a nivel de paquete por conveniencia, get. Y entonces, como siempre, ¿verdad? Siempre que tenemos un valor que puede haber un error, verificamos si hay un error. Si hay error, pues salimos del programa con log.fatal. Y entonces, si no hay error, hacemos el defer de el response.body.close, ¿ok? ¿Por qué? Porque el body del response es un recurso, ¿verdad? Utiliza memoria, y la conexión en el network, ¿verdad? A nivel de TCP/IP al server, pues dependiendo del tipo de interacción, pues puede ser que esa conexión se mantiene abierta hasta que terminamos de leer el body de la respuesta. Así que es importante siempre llamar close para entonces cerrar esa conexión. Vamos a ver acá más abajo que tenemos entonces la función del paquete read all la función read all del paquete IOUtil nos permite leer de un reader cualquier tipo de dato que satisface la interfase io.reader, y el caso del response.body pues es un tipo de dato que satisface esa interfase, ¿verdad? Entonces esto nos va a devolver un slice de bytes que va a ser la variable b, o un error si hay algún tipo de error. Nuevamente verificamos si hay un error, salimos del programa. Si no hay un error, entonces imprimimos unos datos sobre la respuesta, ¿verdad? Vamos a imprimir el protocolo y el status, y luego entonces imprimimos el body como tal. Como sabemos que el body es texto, ¿verdad? Pues lo podemos convertir, ese slice de bytes lo podemos convertir en un string. Aquí estamos haciendo una conversión. Así que vamos a salir de aquí y vamos a ejecutar, ¿verdad? Y como pueden ver,
el programa efectivamente se conectó al server, la respuesta que recibe del protocolo HTTP 2.0. Eso es bien importante. Go fue uno de los primeros lenguajes que implementó la versión 2.0 de HTTP, la cual es mucho más eficiente, mucho más poderosa que la versión anterior, la 1.1. Y entonces, tanto en cliente como servidor, si estamos utilizando la versión segura del protocolo, utilizando TLS con los URL HTTPS, pues por default Go va entonces a utilizar HTTP 2.0, ¿verdad? Si es que tanto el servidor le da support y el cliente también, ¿verdad? Entonces, el status fue 200, que quiere decir que fue exitoso, y nos dice aquí OK. Y aquí tenemos entonces el body como tal, que viene siendo un objeto JSON en donde nos dice, tenemos precisamente el post que solicitamos, ¿verdad? Con sus campos. Tiene un user ID, tiene un ID, tiene un título y tiene un body. Donde tenemos aquí el famoso lorem ipsum, ¿verdad? Así que ahí pueden ver cómo a nivel de paquete tenemos estas funciones get y post y head, donde podemos simplemente hacer un request rápidamente, ¿verdad? Sin tener que hacer mucha preparación. Ahora, si queremos tener más control, vamos a ver el próximo ejemplo. A ver aquí un ejemplo en donde en vez de simplemente hacer el request, quisiéramos poder tener la opción de establecer un límite de tiempo para ese request, ¿verdad? Un timeout, como se dice en inglés. Y si recuerdan del curso de Go, pues para eso tenemos el paquete de context, ¿verdad? Que podemos establecer unos timeouts. Pues para poder utilizar context con el paquete net HTTP y específicamente a la hora de hacer los requests, pues tenemos que entonces hacer un poquito más de preparación. Ya no podemos utilizar las funciones a nivel de paquete de get, post, ¿verdad? Vamos a crear como tal un request primero, y eso lo hacemos con la función new request, la cual le pasamos el method aquí que viene, queremos hacer un get, el URL y el último parámetro aquí, que es nil, viene siendo el body, ¿verdad? Si nosotros fuéramos a enviar un body con este request, pues cualquier tipo de dato que cumple con la interfase IOReader lo podemos pasar ahí. Pero en este caso no vamos a pasar ningún body, simplemente vamos a hacer un get a este URL, ¿verdad? Así que preparamos el request de esa manera. Verificamos si hay algún tipo de error, y entonces lo próximo que vamos a hacer es preparar un contexto, y usamos pues la función context with timeout, ¿verdad? Porque queremos establecer un timeout, y el contexto que vamos a usar como base es el contexto que ya está amarrado a el request que acabamos de crear, ¿verdad? Aquí el método context de request nos devuelve el contexto que ya está amarrado a ese request, ¿verdad? Que por default pues es un contexto que es vacío, prácticamente no hace nada. Pero entonces vamos a crear uno nuevo con un límite de tiempo de 10 segundos, ¿ok? Y entonces hacemos el defer del cancel de ese context, ¿verdad? Como vimos en el curso, en el episodio sobre context. Debemos hacer esto por si alguna situación hace que el programa termine antes, si queremos liberar esos recursos. Y entonces le asignamos ese context que acabamos de crear al request con el método withContext de request, ¿verdad? Le pasamos ese nuevo context aquí, ¿ok? Entonces ahora, ya que tenemos el request preparado, vamos a enviarlo, y eso lo vamos a hacer con la variable a nivel del paquete HTTP. Hay una variable que se llama default client, ¿ok? Y default client es una instancia del tipo de datos client del paquete HTTP, que es un cliente, ¿verdad? Y entonces ese tipo de datos tiene una serie de métodos que son básicamente los que hacen toda la interacción a nivel de cliente, el lado del cliente en el modelo HTTP. Y una de esas funciones es do, los métodos, perdón, do, que recibe un request como parámetro y entonces ejecuta, ¿verdad?, ese request. Entonces verificamos si hay error, hacemos el defer del close del body,
Leemos aquí con read all de IOUtil e imprimimos al final como estábamos haciendo anteriormente. Así que vamos entonces a compilar y ejecutar y vemos exactamente el mismo resultado de antes, ¿verdad? Porque el timeout de 10 segundos es tiempo suficiente para que haga la conexión y reciba la respuesta. Vamos entonces a ver qué pasa si en vez de 10 segundos vamos a especificar 1 milisegundo solamente, que lo hace sumamente difícil, ¿verdad? Que pueda establecer esa conexión de manera tan rápida. Si efectivamente pues hubo un error y nos está diciendo que el error fue que el context deadline exceeded, ¿verdad? O sea que no le dio suficientemente tiempo, ¿verdad? Dentro de ese milisegundo para hacer todo el ciclo del request y el response. Así que ahí vemos cómo a nivel del paquete HTTP con el request podemos establecer, ¿verdad? También unos deadlines como tal, utilizando el paquete context como habíamos visto anteriormente. Vamos a regresar esto aquí a como estaba, dándole nuevamente 10 segundos y en efecto ahora no hay problema, ¿vale? Así que ahí pueden ver cómo podemos utilizar un context cuando estamos haciendo interacciones como cliente a nivel de HTTP con Go. El próximo ejemplo vamos a ver entonces cómo podemos crear un recurso utilizando post, ¿verdad? Así que vamos a hacer checkout de esa rama, ¿verdad? Y entonces vamos a ver que lo primero que vamos a hacer entonces es preparar cuál va a ser el body, ¿verdad? Porque cuando es un post vamos a necesitar un body, un cuerpo, ¿verdad? De ese request. Y entonces el body tiene que ser un tipo de dato que cumple con la interfase IO Reader. O sea, que tiene que poder, se puede leer de ese tipo de datos con el method read, ¿verdad? Y entonces eso, si lo que vamos a tener como tal, como body, es un string y queremos crear un reader de ese string, pues podemos utilizar entonces del paquete strings la función newReader. Esta función recibe un string como parámetro y devuelve un IOReader basado en ese string, ¿verdad? Y lo estamos llamando la variable post, ¿ok? Esto es lo que queremos crear. Entonces, nuevamente, como vimos anteriormente, vamos a crear el request, pero en esta ocasión le decimos que el método es post. Y estamos aquí en el URL, no le estamos especificando ningún ID al final, porque vamos a crear un post nuevo. Y en el caso aquí del body, el último parámetro, le estamos pasando precisamente ese body que creamos, ese reader, aquí en la variable post. Verificamos si hay algún tipo de error. Y entonces lo próximo que hacemos es que vamos a establecer un header. El request tiene un map básicamente de headers que en el intercambio del protocolo HTTP los headers proveen información adicional sobre los requests y sobre los response, ¿verdad? En este caso queremos especificar que este body que estamos creando aquí, el tipo de datos, el content type, es application JSON y entonces el char set, el character set es UTF-8. Esto es bien importante porque de lo contrario el tipo de datos, el content type sería plain text, ¿verdad? Y no es lo mismo que JSON. Entonces creamos el contexto aquí nuevamente, ¿verdad? Le estamos dando 10 segundos para completar. Lo asignamos al request. Ejecutamos el request con el método do del default client. Hacemos el defer del close del body. Leemos el body e imprimimos como hacíamos anteriormente. Y que vamos aquí a compilar y ejecutar. Y efectivamente el servicio ya de JSON Placeholder nos da un resultado, nos dice 201 created, ¿verdad? Como si hubiera creado ese post. Y nos da el objeto JSON del post que fue creado, ¿verdad? Que fue el mismo que nosotros enviamos.
JSON Placeholder, siendo un servicio gratuito, ¿verdad? Porque ellos en realidad no crean, no añaden nada, ¿verdad? Esto simplemente es una simulación, como si hubiera creado este post, pero en realidad no lo crea, ¿verdad? Porque si fuera así, pues ya saben que va a haber algún tipo de usuario malicioso que va a querer aprovecharse y inundar, ¿verdad? La base de datos de ellos. Así que ellos simplemente lo que hacen es simular. Pero vemos que lo hicimos con éxito aquí, ¿verdad? Entonces vamos a ver entonces el caso de que estamos actualizando. Ok. Con un put. Y vamos a ver que es prácticamente igual que el caso del post, ¿verdad? Lo único que en el método de aquí de new request estamos diciendo que es put. Y entonces ahora sí estamos especificando un ID, ¿verdad? Porque queremos actualizar el post con el ID 1. ¿Ok? Y entonces todo lo demás es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Aquí no cambió absolutamente nada. Así que si compilamos y ejecutamos, vamos a ver que tenemos un resultado exitoso, ¿verdad? Nos da un 200 OK. Y tenemos, ¿verdad? El update aquí, el body, ponemos aquí, this is the updated post 101, ¿verdad? O sea, para saber que en efecto hubo algún cambio. Nuevamente, el servicio de JSON Placeholder no hace un cambio como tal, simplemente simula, ¿verdad? De que fue exitoso. Y finalmente vamos a ver el ejemplo del delete, ¿verdad? Y en el caso del delete es más sencillo, no hay que enviar ningún body, ¿verdad? Básicamente el URL aquí es el que va a decir cuál es el post al final. Tenemos el ID 1, ¿verdad? Y estamos diciéndole que queremos entonces borrar ese post con el verbo delete, ¿verdad? Con el método delete de HTTP. Así que simplemente creamos un request con el método. Y ese URL no hay que pasarle ningún body. Creamos el contexto nuevamente, se lo asignamos, enviamos con el default client.do, verificamos, aseguramos aquí el close, ¿verdad? Con el defer, leemos y finalmente se imprime la información. Así que si compilamos, ejecutamos, ahí vemos en efecto que nos da un 200, lo cual quiere decir que fue exitoso. Y un objeto JSON vacío, ¿verdad? Porque estábamos borrando, ¿verdad? Un recurso. Así que con esto ya pueden ver cómo en Go podemos interactuar con el paquete net HTTP en el rol de cliente, ¿verdad? Les recomiendo, ¿verdad?, que vayan y vean la documentación del paquete HTTP. Es sumamente extensa, ¿verdad? Pero también de la misma manera es sumamente clara, ¿verdad?, de cómo utilizar el paquete tanto del lado del cliente como servidor. En un vídeo próximo vamos entonces vamos a estar viendo ese lado del servidor, ¿verdad? Quería concentrarme en el lado del cliente y tocar la superficie, ¿verdad?, de lo que se puede hacer como cliente con Go y lo fácil que es, ¿verdad? Con el ejemplo de un API REST y utilizando JSON, ¿verdad? Así que espero que les sea útil este conocimiento. Si les gustó el video, no olviden darle like. A los que no se han suscrito, pues si se suscriben y le dan a la campanita, se enteran de los videos nuevos. Así que aquí Dude the Builder despidiéndose. Hasta la próxima.